Buenos días, tengan cada uno de ustedes. Señor me los bendiga. Esperando que hayan tenido un hermoso fin de semana y una semana de triunfos y gozos. Esperando que se encuentren bien de salud y en todo lo demás. Que el Señor me los bendiga. Aquellos que atienden a la enseñanza, al llamamiento de la enseñanza bíblica. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. Como cada mañana, los domingos. ¿Domingo qué es, mija? 19 de mayo. 19 de mayo. Ya vamos casi para el fin de mes de mayo. Vamos a entrar en junio. Vamos a dar principio esta mañana con el libro de la Epístola Universal de Judas o San Judas en la Biblia, ¿verdad? Somos seis ortodoxos, somos bautistas, usamos la versión Reina Valera, versión antigua, y la confirmación o agregar precisamente la Biblia de las Américas como ejemplo o como las presentaciones deben de ser similares, aunque las palabras no sean iguales. Que buscamos que no haya alguna desavenencia en la palabra de Dios. No en la palabra, sino en la traducción. ¿Por qué? Porque hay muchos o muchas personas que han hecho sus Biblias según sus criterios. Han quitado, han agregado, ciertamente que sí, pero no todas. Tenemos la Reina Valera, es una versión antigua que es donde basamos la predicación. Tenemos la Biblia de las Américas y hay muchos más Biblias para estudio, pero uno debe de saber qué Biblia usar para en la enseñanza directa, ¿verdad? Son comparaciones, son simple y sencillamente para ver la diferencia a qué se refiere. El libro de Judas es un libro que pues nos habla precisamente de la fe, ¿verdad? Qué, por qué, cómo, y toda escritura, cada versículo, cada línea trae una enseñanza doctrinal para las personas, si quieren. ¿Por qué digo si quieren? Porque hay muchas personas que no lo creen y se les respeta, o tienen otra religión, tienen otra creencia, se respeta, muy venerable, muy respetable, pero pues es nuestra fe la que compartimos, la palabra de Dios, estamos seguros que es la palabra de Dios, que es lo que está escrito en la Biblia. Eso es lo que enseñamos, no lo que yo quiera, no lo que alguien más quiera, que dice la Biblia. Ahí en 2 de Timoteo 3:16, porque me gusta mucho ese versículo, precisamente porque habla de la palabra de Dios. Si me lo lees, estaría muy bueno para introducción. Adelante. Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Amén. Si entendemos eso, que es útil para esto, para aquello y para lo demás, de la edificación del creyente y para el no creyente, una invitación a creer que es la palabra de Dios. ¿Por qué es esto? Bueno, todas las epístolas o cada libro trae una introducción, trae saludos, e inclusive en los saludos traen una enseñanza. Si nosotros leemos ahí en Judas 1 al 4, encontramos que el versículo 1 y el versículo 2 son saludos, pero también traen enseñanza. Si me lo lees, por favor, hasta el 4, por favor, Judas capítulo 1, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contiendas eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios que solo es el que tiene dominio y a nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a orar, por favor. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el descanso de la noche, Señor, y pues Padre, gracias por el amanecer de esta mañana y traernos con bien a tu recinto de oración, Señor. En esta mañana, Señor, venimos ante ti a poner esta predicación en tus manos, Señor, tú eres el que unge y guía, el que está
Predicando, Señor, úsalo, Señor, y pues Padre, igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Síguelos guardando, Señor, síguelos guiando, Señor, y pues Padre, síguelos protegiendo. Padre, también venimos ante ti a ponerte cada oyente, Señor. Prepara los corazones, los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor. Que podamos aprender y aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Nuevamente, Señor, venimos ante ti también, Señor, a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, enfermedades, necesidades. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Que tú seas el que unge, el que consuela, el que cura, el que guía, Señor, Padre, y el que suple, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Te pedimos por cada líder de familia, Señor, cada líder espiritual y cada líder de gobierno, Señor. Tú eres ah, el que guía a cada líder, Señor, sigue los protegiendo, Señor. Y pues, Padre, tú conoces las situaciones alrededor del mundo, Señor. Y nada más falta ponerlos en tus manos, Señor. Que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Te pedimos por cada persona alrededor del mundo, Señor. Y pues, Padre, también te pedimos por tu pueblo, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, vamos a ver cómo lo presenta la Biblia en las Américas, Biblia de estudio. Dice la palabra del Señor de Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, no de Jacob, de Jacobo, a los llamados amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. 2. Misericordia, paz, amor y amor os sean multiplicados. 3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. 4. Y cerramos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan en nuestro único y soberano y Señor Jesucristo. Toda la Biblia en sí trae una enseñanza tremenda, trae algo que, pues, Dios no quiere dañar a nadie, simple y sencillamente quiere mostrar su amor para el ser humano. Ahora, ¿qué es lo que pasó cuando vino nuestro Señor Jesucristo? Que había intereses terrenales, había de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, inclusive no se le creyó al Señor que era el Hijo de Dios. Bueno, entonces la Biblia, ¿por qué esta narración o esta plática o estas palabras? Porque la Biblia ha sido siempre ha sido tratado siempre de denigrarla, perdón, de quitarle la importancia que tiene la Biblia, de la palabra de Dios, cuando se debe tratar con respeto y buscar la verdad, que es lo que dice la palabra de Dios. Lo he dicho y lo repito, nosotros a veces juzgamos un libro por la pasta y no nos introducimos a saber por qué. Juzgamos las religiones y no sabemos por qué creen lo que creen. Que debe de ser un conocimiento no para ir allá, sino para saber cómo entrar a predicar la palabra de Dios. ¿Cómo podemos atacar o no atacar, sino enseñar algo nuevo a una persona que toda su vida o personas que toda su vida han sido enseñadas en tradiciones, en costumbres, en otras cosas, pero no en la verdad de la palabra? Más que religión, la palabra de Dios es la palabra de Dios precisamente. No es un libro de historia, es un guía espiritual para cada persona. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que entendamos que no nomás lo terrenal tiene importancia. Claro que tiene importancia lo terrenal, pero mucho más aquello que no es terrenal, que muere en cada persona, cada ser humano. Pero depende de la persona querer aceptar o no. Simple y sencillamente porque mis tradiciones, mis costumbres, no creo yo así. Y se respeta. Pero no podemos dejar de decir que la palabra de Dios tiene poder y da vida. ¿Qué clase de vida? Vida eterna. Para todo aquel que cree en quién. En aquel que fue enviado, como dice Juan 3:16, no, Juan 3, porque de tal manera, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, envió a su Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que crea en él no se pierda y tenga vida eterna.
sino cuál hubiera sido el caso que viniera el Señor a morir en una cruz y resucitar al tercer día. ¿Que es atacado el Señor de esa manera? Claro que sí, porque hay intereses materiales. Si usted ve a una persona que quiere hacer el bien para beneficiar a los demás, abriéndole los ojos, fíjese cuánta gente se le va a estar encima. Porque es muy necesario que la gente entienda que es manejada, manipulada por ignorancia. Porque no estoy diciendo que todos somos ignorantes, pues en cierta manera, mientras no entendamos aquello que nos están diciendo, que tiene un beneficio espiritual y que es muy atacado porque no quieren que nadie sepa, porque se va a abrir el entendimiento y puede haber un problema para manipular a multitudes. El punto es, ¿qué es lo que quiere hacer usted? ¿Quiere conocer acerca de lo espiritual o no? Porque así como hay descendencia de los apóstoles en este mundo, hay descendencia de aquellos que estaban en contra de Cristo. Y se sigue, el enemigo está constantemente atacando. No es que, no. Muchas veces yo lo pensé, no lo pensó usted, alguien más le puso ese pensamiento. Pero está de uno persistir, afirmarse en que Cristo es el Hijo de Dios y es verdadero. La Biblia, repito, es una guía espiritual, no es un libro de historias. Tiene narración, ciertamente, para ejemplo, para decir, mira, esto fue así. Muchos creen que la creación del mundo es la evolución. Cada quien, yo sé que es un creador. Muchos hablan de que tiene millones de años la Tierra. La Biblia a mí me dice que tiene miles de años, no millones de años. Y podemos encontrar pruebas, pero siempre va a estar ahí, ¿quién? El enemigo, para que la gente no le resplandezca la luz del Evangelio, para que no haya entendimiento. Y esta enseñanza precisamente va ahí, precisamente para qué es lo que dicen aquellos que estudian. Judas y Jacobo, ¿quiénes eran? Judas y Jacobo eran hermanos terrenalmente hablando de Cristo. Aunque muchos dicen, es que eran primos. Es que no, a mí la Biblia me dice que eran hermanos y que tenía hermanos y hermanas, terrenalmente hablando. Porque sí tenía una madre terrenal, humana. Aunque el padre, lo sabemos, no era un ser, una persona humana, un hombre, un varón, sino fue, como dice Gálatas 4:4, nacido de mujer, nada más de mujer. Si me lo lees ahí, Gálatas 4:4, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, mas venido al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Ah, el punto principal de la semilla, el punto principal es hecho de mujer. ¿Por quién? Por el Padre, por eso es el Padre de quién? De Jesucristo. José no era el padre terrenal de Jesucristo, era el padrastro, por decirlo. No era el padre que Dios le puso o le aplicó para que tuviera. Y si leemos la historia del nacimiento de Jesucristo, vemos el problema que tuvo José para aceptar a María. Es que ponen tantos esques y le buscan tantas cosas que tuvo un primo, que no es cierto. Bueno, ¿quién hace todo eso? ¿A quién están atacando? ¿A mí? No, a mí no, yo no escribí la Biblia, yo no la dicté, tampoco. Yo la comparto, o nosotros la compartimos, no es obra de nosotros. Si yo digo algo que no está en la Biblia, cuida, ay de mí, porque estoy mal. ¿A quién estoy robándole o quitándole su privilegio de ser dueño de la palabra de Dios? El mismo Padre, Jesucristo, o sea, y el verbo fue hecho carne, y aquel verbo estaba con Dios, y aquel verbo era Dios, Juan 1:1. Porque es lo que tenemos que entender, que Dios muestra su amor, nos deja un escrito, pero para todo aquel que quiera realmente. Yo sé que muchas veces no nos gusta, porque hay cosas que no nos gusta de la Biblia, pero ¿de quién es el problema? ¿De Dios? No, Dios ya dejó sus mandamientos y estatutos por medio de su Hijo. Mandó a su Hijo que nos lo quiera. ¿Lo queremos? Pues muchas veces yo soy cristiano. ¿Sabes qué implica la palabra cristiano? Seguidor de Cristo. Y si digo que soy cristiano, voy a seguir las reglas, los mandamientos que me explica en la palabra de Dios. No el líder espiritual. Porque hay líderes que se suben y se montan, por decirlo de alguna manera, chusca, en su macho de que ellos son los que
que tienen aquí todo el derecho celestial. Y no, Dios dejó a su Espíritu Santo, mandó a su Espíritu Santo, por medio del Señor Jesucristo, para que tuviéramos la guía. ¿Y que cómo podemos obtener esa guía? Esa revelación, aceptando que Dios es el Padre, es el Creador de todo, y que envió a su Hijo. De otra manera, pues no podemos entender nada. Dice la palabra de Dios, para el ser hombre natural es locura, porque no la entiende ni la puede entender. Por eso es necesario que entendamos qué es lo que está aquí, qué es lo que nos habla la palabra de Dios. Bien, entramos en el tema de una vez, para no hacerlo tan largo. Dice Judas, aquí en Judas, ¿por qué dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo? A lo llama, ¿por qué no dice yo, mi hermano Jesucristo? El mismo Judas, no es de Iscariote, este es Judas, el hermano de Jesucristo, y Jacobo, hermanos terrenales de Jesucristo. Su humildad cuando reconoció, porque ni ellos le creían a Jesús que era el Hijo de Dios, pero llegó la convicción cuando resucitó antes de Dios. Vieron si era así, es el Hijo de Dios. Pero a nosotros nos llega la convicción de ver eso. Bueno, eso depende de cada quien. Se crea o no se crea que tiene hermanos, Jesús tuvo hermanos por medio de María, mis respetos, cada quien puede creer lo que quiera, pero la Biblia es lo que me dice a mí, ¿verdad? Hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios, Padre. Dice, santificados en Dios, Padre, pero ¿de qué manera? Conservados en Jesucristo, guardados en Jesucristo. Los mismos apóstoles tenían ese entendimiento y no lo entendían todo hasta cuando resucitó el tercer día. Si ellos batallaron para entenderlo, imagínense nosotros si no nos disponemos a querer entender quién es Jesucristo. Y los mismos apóstoles les dio una orden, ¿por qué voy ahí? Porque cuando el Señor pone un mandamiento, es cuando empieza el problema del ser humano. Es que, dice, les ordenó que fueran ¿a dónde? A Jerusalén. ¿A dónde? Al aposento alto. ¿Por qué? Porque ahí iban a recibir el Espíritu Santo. Ahí en Hechos 1:13, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón Celotes, y Judas, hermano de Jacobo. Y Judas, hermanos, estamos viendo que nos da una lista, y si vamos a Mateo 10:4, nos continúa esa lista para completar, para poder hablar. Adelante. Dice la palabra de Dios, Simón el cananita y Judas Iscariote, que también le entregó. Fíjese bien cómo habitaban todos los apóstoles, incluyendo a Judas Iscariote que le entregó. ¿Dónde habitaban? ¿Dónde moraban? En el aposento alto. ¿En dónde? En Jerusalén. Y ahí les mandó el Señor que esperan que el Espíritu Santo llegara a ellos, ¿verdad? ¿Para qué? Ahí en Mateo 6:20. Dice la palabra de Dios, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polía ni óxido corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Gracias, amigo. La referencia a hacer tesoros en el cielo, ¿por qué en el cielo? Estamos sabiendo exactamente lo que estamos hablando, de que no es nada más lo terrenal. ¿Tiene importancia la vida terrenal? Claro que sí. Todo ser humano, todo hombre, mujer, toda persona consciente con una mente ya clara, completa, estamos siendo constantemente probados. ¿Por quién? Por el Padre. Él nos prueba, no, Él permite que seamos probados para ver dónde está nuestro corazón. Esta vida nos equivocamos cuando pensamos que vinimos a disfrutar la vida. Claro que vamos a disfrutar la vida, pero con el conocimiento de que estamos a prueba constantemente. Estamos siendo probados cada momento. ¿Para qué? Para saber si realmente tenemos un corazón dispuesto a creerle al Padre y al Señor. Pero eso no me corresponde a mí juzgar a nadie. Simplemente decirle, ahí en Hechos, no me acuerdo que dice que es necesario que con muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. No me acuerdo del versículo ciertamente. Hechos 14:22. Hechos 14:22, ¿qué es lo que nos dice? Dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe
y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Fíjese bien, gracias, que es necesario que con muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Puro sufrimiento, pura pobreza. No, simple y sencillamente que cada vez que nosotros decimos que somos cristianos y si realmente tenemos esa fe y esa seguridad, somos constantemente probados. ¿Quiénes? Los hijos de Dios, para ver si es cierto que tenemos esa confianza. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que piensan que Cristo, y están seguros que en Cristo somos salvos, somos más que vencedores, y conocen todo, Dios es amor, ¿sí? Pero no confían en que día a día nos va a dar la fuerza para salir adelante. Ahí en Filipenses 4:13 nos dice algo muy importante que debemos tener muy firme en nuestro conocimiento. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjese bien cómo nos explica, todo lo puedes en Cristo, por decirlo en alguna parafraseando del versículo, si es que está Cristo en ti, si Cristo está en mí, todo lo podemos en Él. No es en nuestras fuerzas. Somos probados constantemente a ver dónde está nuestra fe. No que debemos estar de rodillas todo el día y traer la Biblia cargada todo el día. Tenemos que trabajar, tenemos que desarrollar, tenemos que vivir, tenemos que salir a la tienda donde sea. ¿Qué es lo que está diciendo? Tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Porque de la abundancia de tu corazón habla la boca. Habla de quien sea. Debemos tener cuidado de entender por qué Cristo nos deja todos estos mandamientos y estatutos. Primera de Pedro 1, 4 y 5. Dice la palabra de Dios, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos, para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el último tiempo. Amén. Salud que está aparejada. La salvación que está preparada, para en el versículo. ¿Para qué? Para que recibamos esa herencia incorruptible. Por eso leímos Mateo 6:20. Mas no haceos tesoros ¿qué dice? Mas haceos tesoros en el cielo donde la polilla ni el óxido corrompen, y donde el ladrón ni mina ni hurta. ¿Qué es lo que debemos entender? Mira, acá nadie te va a quitar tu salvación, nadie va a quitar tu recompensa. Pero ¿cuál es el punto? Que mantengas el conocimiento, el entendimiento que solamente en Cristo está la salvación, como dice Hechos 4:12. Solamente en Cristo no hay otro nombre dado debajo del cielo a los hombres en que se puede ser salvo o tener salud, más que en Cristo Jesús. Por eso dijo el Señor Jesucristo de su propia boca, que es el único que lo ha dicho, Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Búsquelo en Juan 14:6, ahí lo dice. Si tiene su Biblia, pues ahí le va a comprobar y a corroborar de que lo dijo el Señor. Solo podemos, sí, cuando estamos en Cristo. No en mis fuerzas, no porque lo que yo haya hecho, no porque yo soy bueno, no porque yo hago buenas obras, porque no es por obras, como dice Efesios 2, 8 y... no me acuerdo, 8 y 9. No por obras para que nadie se glorie, porque es don de Dios, es un regalo de Dios. Pero es que tienes que creer o no, eso es de cada quien. Usted quiere, hay muchos que dicen, es que yo no puedo creer. No es que puedas o no puedas. El hecho que alguien no crea o crea, no va la Biblia a tenerle más, ponérsele de más, o a quitársele, tenerle menos. Exactamente así como fue escrita hace miles de años, que costó muchas vidas de nuestros hermanos en la antigüedad, en el pasado, para poder llegar a escribir la Biblia. Y todavía llegó el tiempo en que no dejaban leer la Biblia, en que amarraban la Biblia y la enseñanza la daban en una lengua que a veces la gente no lo entendía. ¿Cómo iba a entender la gente? ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Que todavía hay fuerzas que dicen, la Biblia no es cierto, en esos tiempos era así. No leas la Biblia porque te condenas. Y lo dije y lo repito, porque está en la historia. Le ponían cianuro a las hojas de la Biblia. ¿Para qué? Para cuando alguien las leía, ¿qué hace uno? El dedo a la boca para cambiar la hoja. ¿Y qué pasaba? Se envenenaban, se murió, decían, porque desobedeció.
Siempre la Biblia ha sido atacada de una manera u otra, cuando en realidad debe de estar disponible y está, gracias a Dios, a todos. Ahora, el punto es, ¿de qué manera es atacada? La Biblia está mal escrita. La Biblia la escribieron hombres. Pero la palabra de Dios te está diciendo. Si te interesa, investiga. Y debería ser importante porque se trata de tu alma, de mi alma y la alma de cada persona. No es cierto que no vas a sufrir, que no vas a batallar, que no vas a tener tribulaciones siendo cristiano. No que no te vas a enfermar y que vas a vivir eternamente en este mundo. Tu alma es la que tiene eternidad. No este cuerpo, aquí se queda este cuerpo. Lo importante es tratar de entender qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Disponernos, porque a fuerzas, Dios no va a forzar a nadie. Lo he dicho, lo repito y lo seguiré repitiendo. Dios te dice, yo quisiera esto, como le dijo a Israel, pongo delante de ti, en el Antiguo Testamento, el camino de vida y el camino de muerte, pero tú escoges cuál camino vas a tomar, porque Dios no hizo robots, Dios dio democracia divina, por decirlo de alguna manera, a cada persona. No todos entendemos cómo nos dicen las cosas hasta que se nos expliquen. Las cosas de Dios deben de ser unánime en un solo pensamiento. ¿Vamos a forzar? No. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Creemos que somos cristianos, de veras. Ahí en Mateo 7, y siempre voy ahí porque nos dice una verdad bien clara, 7 del 21 al 23, y nos habla clarísimo. Fíjese en lo que dice. Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Pero nos deja saber que no por el hecho de ser un exorcista, no por el hecho de hablar en lengua, no por el hecho de hacer milagros, ya, soy salvo. No, es una decisión. Con el conocimiento, un verdadero conocimiento de la palabra de Dios para poder tomar una decisión con convicción o convencido completamente de que Cristo vino en forma humana, que Dios le dio a quien, a su palabra, un cuerpo para que viniera aquí a este mundo a esparcir precisamente su palabra. El Señor dijo en algún versículo por ahí, no vengo a hablar lo que yo quiera, lo que mi Padre me da que hable, eso hablo. Y como líder espiritual o como guía espiritual, tenemos el deber y la obligación de predicar la palabra de Dios limpia y pura. No les gusta mucho, lo siento mucho. Muchas veces ni ven los videos, no es mi problema. Yo fui llamado o fuimos llamados a predicar la palabra de Dios y lo hacemos. No tengo un templo nonón, como dicen por ahí. No soy magnate de la fe. Soy un predicador o somos predicadores o enseñadores o compartidores de la palabra de Dios. ¿Te interesa? Bien, ¿no? Tú sabes. El hecho es de que nos da el ejemplo para que, como dice ahí en 1 Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, que no se puede contaminar ni más quitarse, reservada en los cielos. Y vimos ese versículo y el 5 también, pero ¿qué es la enseñanza? La enseñanza de la salvación del ser humano está firme, no cambia. La voluntad de Dios no cambia de ninguna manera. El hombre puede hacer parecer, o el líder que es corrupto, aquellos que son falsos, quieren hacerse ver como que ellos. No, el respeto, la adoración, la alabanza es a Dios, al Padre. ¿Quién es el Padre? El Hijo, el Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero ni un solo Dios verdadero. Muchos dicen, es que adoras tres dioses. No, no son tres dioses. Es un solo Dios verdadero. Es su aliento encarnado en un ser humano para que trajera las buenas nuevas. Y ese cuerpo se le dio para que viniera a morir en la cruz, para darle salvación al ser humano. ¿Te interesa? Pues el Señor mismo vimos que dice ahí en 14:6 de Juan, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Qué más queremos? Nadie viene al Padre, sino por mí.
Y si seguimos ahondando en la Biblia, encontramos que Cristo es la puerta, encontramos que Cristo es el camino, encontramos que Dios nos ha dado todo para entenderlo. Pero lo queremos, bueno, cada quien, eso depende. ¿Qué dice el versículo 2? Judas 1:2. Dice la palabra de Dios, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Gracias. Misericordia y paz os sean multiplicados. ¿Qué es? Que como dice Romanos 5:8. ¿Cómo dice Romanos 5:8? ¿Qué es lo que hizo Dios? Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por Gracias. nosotros. Encarece, engrandece su amor para con nosotros. ¿Para quiénes somos nosotros? Todos los seres humanos. Porque dice su palabra en 3:16 de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? Todo el ser humano, grandes y chicos. Pero se le pide a aquellos que ya tenemos la mente completa, que podemos entender, y dice la Biblia, según la enseñanza que nos da por la palabra de Dios, que a los 12 años los niños o jovencitos o preadolescentes ya comienzan a tener el conocimiento y el entendimiento claro de lo bueno y lo malo. ¿Desde cuándo empieza el juicio para el ser humano? Desde que tiene conciencia completa. ¿Qué dice ahí en 2 de Pedro 1 y 2? Primera de Pedro 1:2 dice la palabra de Dios, gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Segunda, ¿verdad? Primera, 1 y 2 también. Primera de Pedro 1:2 dice la palabra de Dios, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Amén, gracias. La gracia, ¿qué es la gracia? La salvación de nuestro alma y paz. Tenemos paz para con Dios. Allí en Romanos 5:1 nos habla de algo muy importante también. Ya vimos 5:8, vamos a ver 5:1. Romanos 5:1, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Tenemos esa paz mediante nuestras obras, porque alguien dijo que ya me perdonó sus dos pecados. No, mediante Cristo Jesús tenemos justificación delante del Padre por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra manera. Es la única forma de llegar al Padre por medio de quién? De Jesucristo su Hijo. Si no, entonces, ¿para qué lo mandó? Porque nomás quiso. No, tenía un propósito y repetimos lo que dice Efesios 2:8 y 9. Si me lo lees, mejor léemelo en la Biblia para que sea. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Y gracias, mira, no es por obras para que nadie se glorie, es un regalo de Dios. Pero ¿qué se necesita? Tener fe. Pero ¿cómo viene la fe? Ahí en 10:17 o 10:17 Romanos, no me acuerdo, que la fe viene por el oír, ¿verdad? Romanos 10:17 dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. El oír y el oír viene por la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero y escucharla atentamente, poner esa disposición de querer entender. ¿Por qué los cristianos se dicen cristianos? ¿Por qué los cristianos dicen que son salvos? ¿Por qué dicen eso? Si no leemos la Biblia, si no nos aplicamos a querer a informarnos realmente el porqué de las cosas, pues no vamos a entender nada. Porque es más bien por competición, por querer ganar, no por querer tener la información correcta. ¿Qué se necesita? Precisamente la disposición. Es que yo fui al colegio, no se trata de intelecto, se trata de conocimiento, de humildad, no de humildad de pobreza, sino de humildad humana. Por eso dijo allá en Lucas 9:23, si lo buscas, ok. Me lo sé, pero mejor te lo diga el saque de la Biblia. Dice la palabra de Dios y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Fíjese bien,
tome su cruz, niéguese a sí mismo. Quito mi yo y dejo que Él esté en mi lugar. Y sigo sus mandamientos. Es que no sale como yo. Espérame. ¿Sabe o sabemos o queremos saber que sin fe es imposible agradar a Dios? Hay algunas veces que me dicen algunas personas que quise hacer esto por fe y no. Pues que no estás sentado en la fe. Estás queriendo mandarle a Dios que haga su voluntad. Y fe es saber lo que dice el Padre nuestro, el que nos da el pan de cada día, el que nos libra de tentaciones, el que nos libra de todo mal. Si tenemos esa confianza y esa seguridad, podemos decir, Cristo no nomás es mi Salvador, es el que me suple cada día, es el que me fortalece cada día. ¿Por qué? Porque mora en mí, no está en un lado mío, ni enfrente mío, ni atrás de mí, está dentro de mí, mora dentro de mí y me da la capacidad de entender lo que Él quiere que yo haga y me da la fuerza y me guía y está conmigo en las buenas y en las malas. No más puro gozo, no. Dijo el Señor mismo, en este mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es confiar? Fe. ¿Qué es fe? Obedecer. Y va todo junto con tu fe. Digo que soy cristiano y no tengo fe, cuidado. Allá en examinaos a vosotros mismos, segunda o primera. Segunda de Corintios 13:5 dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Amén. Si Jesucristo está en vosotros, si Jesucristo está en vosotros, si no, no sois reprobados, si ya no sois reprobados. Busca la seguridad de que tienes a Cristo en tu corazón. Busca la seguridad que has entendido que es la fe. Porque sin fe no basta decir yo creo en Dios, yo creo en Cristo. No, es diferente. Recordemos lo que dice de Abraham la Biblia. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Donde lo dice en Hebreos y en otras partes. En el Antiguo Testamento también lo dice. No me acuerdo la cita. Si la tienes, qué bueno. Si no, está bueno. Tengo la de Gálatas. A ver, de Gálatas, ¿qué dice? También habla de la fe de Abraham, que le creyó a Dios. Adelante. Gálatas 3:6 dice la palabra de Dios, como Abraham creyó a Dios y le fue contado a justicia. Gracias. Y le fue contado a justicia. Entonces, ¿qué es creerle a Dios? ¿Qué es creerle al Hijo? No nomás creer en Él, sino creerle al Padre que hizo todo eso para darnos la bendición de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Y dice el versículo 3. Judas 3 dice la palabra de Dios, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Es dada a los santos. ¿Qué es lo que le fue dada? La fe. ¿Por qué? Porque se dispusieron. Vemos la enseñanza en Tito 1:4. Dice la palabra de Dios, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo Salvador nuestro. Amén. Ya cuando hemos entendido que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro suplidor, estamos en paz, estamos tranquilos. Esté la situación como esté alrededor de nosotros, hagan lo que hagan, digan lo que digan, confía en Dios. Dice en un salmo, espera en Dios y Él hará. Pero ¿qué necesitamos? Fe, confianza, obediencia. Obediencia que es lo que ahí es donde nos topamos un poco, ¿verdad? Por eso nos dice, ¿sabes qué? Donde tú estás luchando no es fácil. A Efesios 6:12, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires.
Que fíjese bien cómo la Biblia nos deja bien claro, porque no tiene lucha con seres humanos, es lo que está diciendo parafraseando el versículo. Gracias, Miguel. Tienes la lucha con otras, ¿cómo lo diríamos? Otras potestades, otros seres más poderosos que tú y que yo. Pero si Cristo mora en ti, es más poderoso el que mora en mí que el que está en el mundo. Eso nos enseña la palabra de Dios. Por eso debemos ver que ya vimos Tito 1:4, ¿sí, verdad? Primera de Timoteo 6:12. Dice la palabra de Dios: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Habiendo hecho ¿qué? La buena profesión delante de muchos testigos. Si ya eres hijo de Dios, gracias. Vemos entonces, pero ¿qué nos recomienda la palabra de Dios? Ahí en Josué 1:9. Josué 1:9. A ver. Dice la palabra de Dios: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Amén. ¿Y qué encontramos en Mateo 28:18? Dice la palabra de Dios: y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Entonces, ¿con quién estamos? Gracias. ¿Quién mora en nosotros? El mismo que dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué es potestad? Autoridad. Y si nosotros vemos ahí en Mateo 4:10, vemos con aquel personaje que tenemos la lucha constante y sus principados y potestades. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios: entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. A él solo servirá. Gracias, Miguel. ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor? Sé valiente, reconoce. Es como cuando estamos amarrados a un vicio. Mientras no reconozcamos que tenemos un vicio mundano que no nos suelta, estamos encadenados ahí. Pero cuando reconocemos y sabemos valientemente que solamente en Cristo está la salvación de nuestra alma, tratamos de soltarnos de las cadenas del pecado, que son las cadenas que el enemigo ha puesto a la humanidad. ¿Para qué? Ahí en que es 1 Corintios 4:4, el Dios de este siglo, Segunda de Corintios. 2 Corintios 4:4. Toda la Biblia está hecha de una manera, o escrita de una manera, inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios: en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Fíjese bien cómo nos da el informe. ¿Quién tiene cegado al mundo que no quiere creer? Ah, sí, eso es mentira. Es que desde antes, fíjese una cosa, si el enemigo sabía todo lo que el ser humano tiene, es y ha hecho, no que conozca la mente del ser humano, como Dios, no es omnisciente ni omnipresente. Desde la antigüedad, ¿dónde estaba el enemigo atacando? En el Edén. ¿Dónde más? En la Torre de Babel. ¿Quién fue la primera mujer que salió con un niño cargado? La esposa de Nimrod, que aparece ese niño como Tammuz, el dios del celo o el ídolo del celo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que ya nos conoces también y siempre ha estado ahí tratando de dañar la Biblia, la palabra de Dios. Es que hubo, quién sabe que un diluvio en otra leyenda y la Biblia copió. Oh, sí, es que, y siempre la Biblia es atacada, Cristo es atacado, Dios Padre es atacado. ¿Para qué? Para que no resplandezca la luz del Evangelio a las personas. Así la Biblia es una mitología, y se están haciendo descubrimientos arqueológicos de cosas antiguas de nuestro Señor Jesús. Y hay una historia de un hombre llamado Jesús en la historia secular, que crucificaron los judíos, que no realmente no fueron los judíos. Si el Señor subió a la cruz, ¿quién nos subió a la cruz? Nuestros pecados. ¿Pecó él? No, él era sin pecado. Y es el Hijo de Dios. Está a la diestra de Dios Padre.
intercediendo por todo aquel que lo quiera aceptar como su Salvador. Pero eso es de cada quien, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 4 de Judas? Dice la palabra de Dios, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disilusión y negando a Dios que solo es el que tiene dominio y a nuestro Señor Jesucristo. El que tiene dominio, ¿qué pasa? Y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien cómo nos deja todo bien claro. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Mientras usted no lea la Biblia, porque no le interesa, usted puede ser engañado tan fácilmente. Cuando comienza a leer la Biblia, ya sea es la Biblia Reina Valera, la que usamos nosotros, o la Biblia católica inclusive, ahí también dice lo mismo y más claro porque está en castellano, para aquellos que hablan español, aquellos que conocen el español mejor. Nos deja bien claro, pero busque no las letanías y todo eso que está en la Biblia, sino que dice, y se va a dar cuenta que dice lo mismo, o más claro todavía. Pero que, no, es que no. ¿Por qué es esto? Porque hay gente que de una manera u otra son instrumentos del enemigo para dañar la palabra de Dios, para buscar que nadie crea a la palabra de Dios. Y ahí en 2 de Pedro 2:1, capítulo 2, versículo 1, Segunda de Pedro 2:1, dice la palabra de Dios, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, y que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. trayendo sobre sí mismo perdición acelerada. Aquellos que burlan, aquellos que buscan sacar la palabra de Dios de contexto y buscar cómo desacreditarla, tienen su paga. Ahorita pueden decir y hacer lo que quieran, pero un día van a tener que dar cuenta como seres humanos, como aquellos que vivían en la antigüedad, que juzgaron a Cristo, que crucificaron a Cristo, y aquellos que han exterminado naciones, han hecho matazón, excusándose en la religión. Han desacreditado la palabra de Dios. Quieren ser ellos más como los escribas y los sacerdotes de la antigüedad. ¿Qué defendían los sacerdotes en el tiempo de Jesús en el templo? Los negocios. Porque el Señor agarró un azote y sacó a todos del templo y les dijo, han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. No nos equivoquemos. Leímos que dice Mateo 7:21-23, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor. No todo aquel que eche demonios fuera. No todo aquel que predicó la palabra de Dios. Por eso es necesario que nos examinemos constantemente y que tomemos en cuenta que tarde o temprano, si no viene el Señor, vamos a dar cuenta. Porque está establecido, dice Hebreo 9:23, que el hombre o el ser humano muera una sola vez y después al juicio. Hay quienes nombran a este juicio universal. Pero el juicio delante de Dios, ¿a qué parte vas a ir? Eso depende de ti. Es que yo hago lo que quiero porque, bueno, es tu decisión. Esto es para que sepas de qué habla la palabra de Dios. ¿Sabes por qué no es muy visto los videos de nosotros? Porque habla precisamente de esto, de los mandamientos, del llamamiento a juicio, de aquello que vamos a dar cuentas al Creador. Porque aunque no quieran, nos digan lo que digan, no es evolución, no somos casualidad, hay un Creador. Pero así como lo presentan los científicos, la gente estudiada, aquellos que se dicen saber mucho, por algo la palabra de Dios dice la mal llamada ciencia. Pero cada quien, ¿verdad? Dice Romanos 9:22. Dice la palabra de Dios, y que si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira, preparándolos para muerte. Amén.
los vasos de ira preparados para mí. ¿Por qué? Espérenme. Tenemos que entender que la Biblia nos habla en porciones, en versículos, que tenemos que saber cómo interpretar qué es lo que dice y por qué lo dice. Aquí está hablando del pueblo de Israel, que fue quitado, porque Dios los dio. Porque no podemos no poder decirle por qué lo hace, no dice la palabra de Dios. Él sabe el motivo y la razón. Primera de Pedro 1:18 y terminamos, creo. Adelante. Dice la palabra de Dios, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. No con cosas corruptibles, gracias a Dios. Las tradiciones las enseñan nuestros padres, y a nuestros padres nuestros abuelos, sus padres de ellos. Y a veces decimos, no, es que nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra religión, porque una vez dije yo, y lo repito, ninguna religión salva, porque ninguna religión salva. Quien subió a la cruz, Cristo, no fue una religión, fue Cristo Jesús. La palabra de Dios, Cristo Jesús es el que da la salvación, sino entonces para qué subió a la cruz, porque se le dio toda potestad a él, en el cielo y en la tierra. Entonces, no, es que encontré un comentario acerca de eso. Mentiras del diablo, que la religión no sabe. Pues depende. A mí no me gusta ponerme a contender o a pelear con nadie acerca de la religión, acerca de la creencia de cada quien. Al final de cuentas, cada quien dará cuenta, ¿verdad? Nosotros como cristianos tenemos que tener la seguridad de que está obrando en nuestra vida, el que pone como cristianos las cosas en nuestra vida es Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? ¿Qué dice Juan 1:29? Dice la palabra de Dios, el siguiente día Juan ve a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, gracias. ¿Verdad que no dice, he ahí la religión que quita el pecado del mundo? Y dice, he ahí el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No es una denominación, es una convicción del conocimiento de Dios, de su palabra, de su plan de redención. ¿Lo quieres? Bien, no lo quieres, cada quien. Y no estoy enojado. Simple y sencillamente, si nosotros leemos también lo que dice ahí en Números 14:29 al 30, y es el último versículo que vamos a ver, nos despedimos, ¿verdad? Números 14, 29 y 30. Sí. Dice la palabra de Dios, en este desierto caerán vuestros cuerpos, de todos vuestros contados según toda vuestra cuenta, de 20 años arriba, los cuales habéis murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano de haceros habitar en ella, exceptuado a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Mira, José, ¿qué es lo que está diciendo la palabra de Dios, amigo? Si nosotros leemos todo el capítulo 14, es Israel cuando fue sacado de Egipto y anduvo en el desierto, ¿cuánto tiempo? ¿Quién renegó? El mismo pueblo de Israel. ¿Qué le pasó a los adultos? Murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque renegaron de Dios. ¿Quién entró a la tierra prometida, Canaán? Los hijos de aquellos que salieron de Egipto. ¿Cuánto tiempo anduvieron vagando? 40 años. Y murieron todos los que no le creyeron a Dios, los incrédulos, aquellos que murmuraron. ¿Cuál es el punto? Que Dios no puede ser burlado, que lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Galatas 6:7, ¿verdad? Ciertamente, la palabra es de Dios, no es mía. Y si yo predico mal o enseño mal, pues ¿a quién creen que le voy a dar cuenta? O a aquellos pastores, no me toca a mí juzgar a nadie. Puedo hacer comentarios, pero no juzgar a nadie, porque tenemos quien nos juzgue. Dijo Pablo, ni yo mismo me juzgo. Continuar, ¿verdad? Entonces, he ahí una enseñanza, ¿la quieres bien? ¿No? Está bien, como quieran. Es decisión de cada quien. Es información. No enseñamos para que guste, sino para que sepas.
Oramos y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque eres bueno y para siempre tu misericordia. Bendice a aquellos que con gusto oyen. Bendice a aquellos que quieren saber más de tu palabra. Aquellos que, Señor, quieren edificarse más. Ayúdanos, Padre, a ser instrumento adecuado. Ayúdanos a crecer igualmente a nosotros. Queremos conocer más de ti. Queremos saber más de ti. Bendice a mis hermanos, aquellos que están en servicio ahorita, están glorificándote, alabando tu nombre. Sé con ellos, sé con tus misioneros, tus obreros, todo aquel que esté involucrado en tu obra de misericordia. Perdona nuestras faltas y protege nuestro alma. En Cristo Jesús te lo pedimos, en nuestros pecados. Amén. El Señor le bendiga.